Dios de amor y luz tú eres, en el Hijo vida das, alumbrando y amando, tú la vida impartirás. Dios de amor, Dios de luz, en el Hijo vida das, alumbrando y amando, tú la vida impartirás. El amor tu ser revela y tus obras por la luz, luz externa, amor interno, el amor conlleva luz. Dios de amor, Dios de luz, en el Hijo vida das, alumbrando y amando, tú la vida impartirás. El amor se expresa en gracia y la luz por la verdad. Por tu luz te conocemos, por tu amor te haces real. Dios de amor, Dios de luz, en el Hijo vida das, alumbrando y amando, tú la vida impartirás. Por tu amor en el Calvario, tú nos diste vida, Dios. La luz hace que a la sangre le demos aplicación. Dios de amor, Dios de luz, en el Hijo vida das, alumbrando y amando, tú la vida impartirás. Por amor como la vida nos trajiste a comunión. En tu luz la sangre limpia y nos guarda en comunión. Dios de amor, Dios de luz, en el Hijo vida das, alumbrando y amando, tú la vida impartirás. Por la luz y por la sangre conocemos hoy la unción. Fluirás y la vida con la esencia de tu amor. Dios de amor, Dios de luz, en el Hijo vida das, alumbrando y amando, tú la vida impartirás. Por tu amor somos tus hijos, nuestro Padre eres tú. Nos harás igual al Hijo al cambiar la noche en luz. Dios de amor, Dios de luz, en el Hijo vida das, alumbrando y amando, tú la vida impartirás. Por tu gracia y verdad vemos hoy tu amor y luz. Sin cesar te alabaremos por mostrarnos tal virtud. Dios de amor, Dios de luz, en el Hijo vida das, alumbrando y amando, tú la vida impartirás. Gloria al Señor. Señor, declaramos que te amamos esta noche.
Declaramos que tú eres el preeminente. Declaramos que tú eres lo más excelente. Que esta noche nos sometemos a ti, a tu palabra y a tu revelación. Permite que los santos puedan entrar en una dimensión especial de vida. Que los santos puedan tener una comunión esta noche para poder ver tu luz y tu revelación. Nosotros no tenemos nada. Todo reposa en ti, pero por otro lado, estamos abiertos para que tú fluyas y nos abras más tu palabra. Gracias, Señor. Damos gloria al Señor, santos queridos. Esta noche entramos al mensaje número 7. Y desde el primer día hasta hoy, que vamos al 7 y finalizaremos la semana que viene ya con el 8, hemos intentado hablar un poco sobre el salir de nuestros conceptos de la palabra amor, lo cual es muy difícil, muy complicado. Esa palabra amor está enraizada dentro de nosotros de tal manera que se hace difícil ser liberados de esos conceptos. Y como vemos, como todos sabemos en Génesis, cuando Dios crea al hombre y posteriormente forma la mujer, pone en el hombre una serie de habilidades, capacidades, para que el hombre pueda, en un momento dado, recibir la vida divina y entonces llenar esos atributos con la realidad de ellos. No obstante, sabemos que Satanás sedujo, engañó a la pareja, a esta pareja, y ellos se alejaron de la presencia del Señor y perdieron la oportunidad de entrar en la realidad de todas las cosas. En esa base, el enemigo, que había entrado a vivir y a tener, yo le llamo el reino de lo opuesto, porque Dios es luz y él produjo tinieblas. Dios es amor y él produjo odio. Dios es paz y él produce intranquilidad. Dios es vida y él produce muerte. Entonces, a todos nosotros nos suena muy feo todo eso. Sin embargo, el mundo en el que nacimos, la base, la cuna de todo eso es el mundo de lo opuesto. Que Satanás, que surge en Satanás, porque él no crea nada, surge en Satanás cuando él se sale de la atmósfera de Dios que tiene todas esas cosas maravillosas. Así que Dios, que aunque aparentemente le cierra al hombre el camino al árbol de la vida y aparentemente no hay nada ya más para el hombre, Dios sí sigue buscando al hombre para cumplir su deseo y cumplir su propósito. Y que el hombre pueda ser lleno otra vez de la realidad de todas las cosas. Y que el hombre pueda experimentar aquello que perdió y que dejó de disfrutar. Porque Adán comenzó a tener una idea, comenzó a tener un cierto disfrute, pero no avanzó más en ejercitar su espíritu
para comer del árbol de la vida, que era el contenido completo de Dios, que era Cristo mismo, expresado y manifestado como el árbol de la vida. Bajo esa base es que entonces tenemos que interpretar la Biblia siempre con esa base. De lo contrario, leemos la Biblia y la leemos en términos de temas, conceptos, tópicos, pero no vemos la operación de Dios para entrarnos nuevamente en su atmósfera, entrarnos nuevamente en la manera en que podamos recibirle y ser infundidos por él y llegar a tener la plenitud y la llenura y la realidad de todas las cosas. Esa debe ser siempre la manera de ver la Biblia. Y cuando tocamos este tema de amar a Dios y amarnos los unos a los otros para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo, amar a Dios y amarnos los unos a los otros, nos parece algo sencillo a nosotros los cristianos, pero no debemos olvidar que todavía estamos en el proceso de ser limpiados, de ser saturados completamente de la realidad de Dios. Y que al nacer hemos estado experimentando la sombra de muchas cosas. Claro, cuando fuimos regenerados, algo se despertó en nosotros. Pero todavía estamos en el proceso de salir. Estamos en el proceso de salir. Y de hecho, nuestra salida final será cuando nuestros cuerpos sean transformados. Y entonces veremos las cosas como Él las ve. Y veremos la realidad de las cosas de una manera clara. Pero por más que veamos hoy, todavía nunca podremos ver. ¿Por qué? Porque tenemos el velo principal que tenemos es nuestro cuerpo, nuestra carne. Y ahora pasamos nuestra vida saliendo de esa esfera y procurando entrar en la esfera de Dios, en el órgano que Él nos puso y en donde Él reside y nos conecta con el mundo espiritual y la esfera de Dios. Esa es la diferencia de un cristiano y una persona que no tiene al Señor. Y en esa base es que compartimos especialmente mensajes como estos que hemos estado compartiendo, de la fe, de la gracia, del árbol de la vida. Esta es la esfera que constantemente tenemos que estar claros. De lo contrario, sin darnos cuenta, podemos hablar del amor maravilloso de Dios que Él tiene con nosotros, que nos dio a su Hijo, que nos hizo esto, que nos hizo lo otro. Y podemos decir muchas cosas bonitas, pero lo hacemos desde la esfera equivocada, midiendo las cosas desde nuestro amor natural. Y no es así. Dios necesita que dentro de nosotros haya un cambio, haya una transformación. Por eso es que en el recobro del Señor no nos entienden muchas veces, porque el hermano Lee y el hermano Lee vieron tantas cosas que tuvieron que crear un vocabulario nuevo, porque no existía la manera de poder explicar las cosas si no es con un vocabulario nuevo. Y ese es realmente lo que estamos tocando con este tema del amor. Necesitamos entrar con una visión nueva, un espíritu abierto para poder ver las mismas cosas que hemos escuchado toda la vida, pero ahora necesitamos entrar en otra dimensión para ver cómo Dios ve. Y este título, que en cierta medida no es extraño para nosotros cuando dice ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto,
al ser perfeccionados en su amor. Ese título en sí mismo nos habla de la médula, algo esencial que toca toda la economía de Dios. Toca toda la economía de Dios. Y el número romano 1 del bosquejo, que estaremos haciendo referencia a algunos sectores del bosquejo, porque si entramos a discutirlo en detalle y en profundidad, cada uno de estos bosquejos son así, demasiado suculentos, están demasiado llenos. Y a veces empezamos a hablar y de momento nos damos cuenta que el tiempo ha pasado y tenemos que finalizar. Pero hay muchas riquezas, pero para eso es que tenemos este tiempo de introducción, para que luego ustedes puedan tener herramientas para profundizar y entrar más en detalle en toda esta palabra. El número romano 1 dice al final de Mateo 5:48, para concluir una sección extremadamente elevada acerca de la constitución del reino de los cielos, el Señor Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y no sé ustedes, pero yo cuando vine al Señor y al poco tiempo empecé a estudiar la Biblia y vi este versículo, yo dije, esto no es conmigo. ¿Cómo yo voy a ser perfecto como Dios? Yo no sé qué fue lo que dijeron, yo no sé por qué lo dijeron. Yo mejor no toco ese versículo y lo dejo ahí. Prefiero no buscar explicaciones de ser perfecto como Dios es perfecto, porque yo no entro en eso. Eso fue lo que estuvo dentro de mí toda la vida. Así que fue un versículo que estaba ahí y alguien me preguntaba, ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo yo hago eso? Hay que orar, hermano, que el Señor nos muestre. Pero, hey. Pero cuando llegamos a recobro del Señor y nos metemos en el ministerio, oh, los cielos se abren y la Biblia se abre. Y entonces podemos ver lo que no habíamos visto. Así que este título tiene una composición de dos versículos importantes. El primero, el que leímos, el que el Señor le dice ahí al final, ya en Mateo 5, al final del versículo: ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, al ser perfeccionados en su amor. Y claro, este asunto de la constitución del reino nos habla de una nueva era, una nueva dimensión que confronta la ley, que confronta los mandamientos, y ahora entran en otra ley, pero no una ley de muerte, sino una ley de vida mucho más elevada, mucho más alta que cualquiera de los preceptos, mandamientos del Antiguo Testamento. Así que el Señor ya está, con esto el Señor presenta, estamos en otra dimensión, una era diferente a la del Viejo Testamento. Y el otro versículo que conecta este título es en 1 de Juan 2:5, donde dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El ser perfecto está conectado a que el amor de Dios sea perfeccionado en nosotros. Es lo que implica el título. En el amor de Dios no hay problemas. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es perfecto, es completo. El problema es el amor de Dios en nosotros. Nosotros somos los que necesitamos ser perfeccionados y que el amor se perfeccione en nosotros. La vez pasada decíamos que a nivel humano tenemos una idea de lo que es amar a nuestra esposa, a nuestra madre, a nuestros hijos, amar
a los hermanos, pero aquí estamos hablando de ser perfeccionados en el amor divino, ser entrenados en el amor divino. Es diferente a todos los amores que hemos tenido. Entonces, este amor que habla aquí, que por un lado necesitamos ser perfectos y por otro lado nos dice que tiene que ser perfeccionado en nosotros, nos infiere el título de que ser perfectos se logra en la medida que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Eso es lo que está inferido en la conexión de esos dos versículos. De esa manera ya nos abre una luz. Pero necesitamos detenernos un poquito para cambiar el concepto de lo que es perfecto. Para eso siempre necesitamos ir al griego. El griego es el idioma que fue elegido en el Nuevo Testamento y no fue de casualidad. Es que es uno de los idiomas más completos que puede tener palabras precisas para cada cosa. Nosotros, tanto en el español como en el inglés, tenemos a veces una palabra para varias cosas, pero aquí hay una palabra para cada cosa. Por eso, cuando hay duda en algo, siempre es bueno entrar y mirar. El ministerio usa mucho el griego para poder ver el detalle. La palabra perfecto que corre en todo el Nuevo Testamento es teleios. Teleios. Y cuando entramos a mirar la palabra teleios, significa llevar algo a cabo hasta que sea completado, llevado a cabo en su totalidad. También implica un proceso de maduración, de crecimiento, como se ve en Hebreos 5:14, donde dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, y puedo eliminar la palabra madurez y digo la palabra griega, los que han alcanzado teleios. Y entonces allá decía, sed teleios, como nuestro Padre que está en los cielos es teleios. Pero acá utiliza la palabra madurez. Entonces hay una gran diferencia si miramos esa palabra desde esa manera. O sea, la palabra perfecto aquí no es nuestro concepto de que es una persona que jamás va a cometer un error, que nunca se equivoca, que no falla, que sencillamente es algo que llega un momento que pues es una computadora perfecta, es Dios en su máxima expresión, perfecto. No. Ese no es el punto aquí. Es aquellos que finalizan, crecen, maduran y cumplen el propósito para lo cual fueron creados o enviados. Cada ser viviente en la naturaleza, sin importar lo que sea, si tiene vida, tiene un proceso de nacimiento, crecimiento y maduración. Esa culminación en la maduración viene a ser el teleios. Es la completación, la compleción del proceso de crecimiento y de vida. Ya eso nos quita un peso de encima. Ya no estamos hablando de la perfección que nosotros quizás pensábamos. Así que esta palabra teleios en griego es mucho más simple, mucho más sencilla, y eso nos entra entonces a ver el versículo con más calma. Así que cuando dice ahí, sed perfectos, pudiéramos traducirlo, sed maduros, sed completos, como nuestro Padre es maduro, como nuestro Padre es completo.
Y la misma carga la presenta Pablo en Gálatas 4:19, cuando dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí Pablo usa el término griego morfos, que implica el proceso similar al de un alfarero. El alfarero tiene un modelo, una visión de lo que va a formar, pero es un proceso que al principio solo el alfarero lo tiene claro, tiene la visión, pero para los demás ve algo allí. De hecho, la palabra griega, usamos griego, no lo sabemos. Cuando decimos algo amorfo, es que no tiene forma. Entonces, no vemos nada, pero el alfarero ve eso ahí que no tiene forma. Él está viendo lo que va a hacer. Cuando él lo termina, cuando lo ha completado, tiene la culminación de un proceso. Así que Dios, lo que nos está diciendo el Señor, hay un proceso y hay una culminación de ese proceso que usted tiene que llegar, y la meta, el estándar, es Dios mismo. Pero por otro lado, es algo que se está elaborando y se está trabajando. El apóstol Pablo guiaba a los santos, ayudaba a los santos, laboraba con los santos como un alfarero, y iba trabajando con ellos para que Cristo fuera formado en ellos. Y la culminación y la madurez de ese Cristo en la medida de cada uno, porque esa es otra cosa, que hay diferentes medidas. Esa iba a ser la estatura de madurez, de perfección para cada hermano que él estaba buscando, que Cristo fuera formado en ellos. Hay unos versículos aquí que los hemos visto muchas veces, pero quiero que pasemos un tiempecito, que no vamos a entrar en detalle en todo el bosquejo. Si logramos presentar la visión, entonces ya cuando vayamos al bosquejo, ya nos montamos en él con mucha tranquilidad, los puntos más cruciales, si ustedes han tenido la visión. Pero mientras no estemos claros, no podemos entrar ahí. Efesios 3:1. Pablo dice, por esta causa, y presten atención a esa expresión, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahí empieza Pablo a hablar, por esta causa. Luego en el 2 dice, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Cuando Pablo dice por esta causa, nos habla de la razón por la que estaba preso. ¿Cuál era la razón por la que estaba preso? Era por la responsabilidad de llevar adelante la mayordomía de la gracia de Dios al pueblo de Dios. Él tenía un peso. Y por un lado nos habla que Cristo se ha formado, por otro lado está aquí. Él sabe que la mayordomía de la gracia, que fue la asignación que él recibió, era lo necesario para que el pueblo de Dios pudiera llegar a su propósito y a su meta. La nota ahí, hay dos notas ahí muy buenas. Sobre la mayordomía, dice en el griego, la misma palabra es traducida economía, donde también aparece Efesios 1:10. Con relación a Dios, esta palabra denota la economía de Dios, la administración de Dios. En cuanto al apóstol, denota la mayordomía. Es decir, se usa la misma palabra, pero en cuanto a Dios, es la administración de Dios. Pero en cuanto a Pablo, es el servicio de la administración de Dios, de llevar adelante la administración de Dios. Así que Pablo se traduce la palabra mayordomía, porque él se convierte, y esa la conocemos, especialmente los que tienen contacto o han visto cómo funcionan los hacendados, las fincas, y tienen un mayordomo que cuida, que se hace cargo de todas las cosas, llevar adelante. ¿Qué cosa?
la administración en armonía con el dueño de la finca. Así que ese era Pablo. Pablo era el mayordomo, pero en griego es la misma palabra, economía, pero sirviendo. Sirviendo. La explicación en Efesios 1:10 está hablando la operación de Dios. Pero en Pablo, él está sirviendo y llevando adelante la operación de Dios. Así que la mayordomía de la gracia tiene como fin impartir la gracia de Dios a su pueblo escogido. ¿Para qué? Para producir la iglesia y edificarla. De esta mayordomía proviene el ministerio o el servicio del apóstol, quien es un mayordomo en la casa de Dios, uno que ministra a Cristo como la gracia de Dios a la familia de Dios. Luego hablamos otra vez de la gracia. Aquí la nota gracia dice, la gracia se refiere a las riquezas de Cristo que Dios nos ha dado en Cristo para que las poseamos y disfrutemos. El ministerio de Pablo impartía las riquezas de Cristo como gracia a los creyentes para que las disfrutaran. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las riquezas de Cristo como gracia? Es una, como siempre llevo ya meses hablando de este asunto de la gracia. Es otra palabra que aparentemente la entendemos, pero cuando la miramos, especialmente en el ministerio y las notas, nos damos cuenta que es mucho más de la simpleza de hablar de la gracia. La gracia es toda la operación de Dios para llevar adelante su economía. Esa operación se da no solo en los momentos donde todas las cosas salen bien, sino también en los procesos difíciles y complicados de la vida. En esos procesos también tomamos la gracia como nuestro disfrute, pero no necesariamente en alegría, sino en arrepentimiento, en llanto, delante del Señor por la situación que sea. Si hay alguien en estos momentos que está pasando alguna situación difícil, uno con él. Pero por otro lado, es una oportunidad de tomar al Señor en su espíritu y empezar a respirar la paz del Señor, entendiendo que aún lo que usted no entiende que le está pasando es la gracia de Dios para usted. Así que en ambas cosas, cuando las cosas son dulces y agradables o cuando son difíciles de llevar, somos entrenados. ¿Para qué? Para percibir el amor del Padre, para Él ganarnos y perfeccionarnos. Así que el amor del Padre no es solamente de besos y abrazos. El amor del Padre es aquel que labora en nosotros para ganarnos y perfeccionarnos. Luego el apóstol Pablo sigue en Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Otra vez vuelve esta causa. En el 3:1 mencionó esta causa y aquí en el 3:14 vuelve otra vez esta causa. En el 3:1 habla de la razón por la que estaba preso, que era por esta mayordomía. Y en el 3:14 dice, por la cual dobla sus rodillas. La razón es que las riquezas de la gracia sean impartidas en nosotros. En el primero era la razón por la cual lo metieron preso, pero en la segunda, ahora él está orando para que estas riquezas de esta gracia sean impartidas en nosotros por el Espíritu. Y esa gracia que es impartida en nosotros por el Espíritu se dan que en la esfera del amor. El 16 dice, para que os dé. Y ahí está orando. Para que os dé. Otra vez, conforme a las riquezas de su gloria. Estas riquezas de su gloria son las mismas riquezas de la gracia. ¿Para qué? Para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta es la oración de Pablo para que esta operación importante se complete. ¿Para qué? Para que os dé
conforme a las riquezas de su gloria, pero por su espíritu. Pablo ya está hablando de que somos regenerados, el espíritu está en nosotros, y Pablo está orando de que se comience esa operación de la gracia conforme a la necesidad y operación de cada uno. Estas riquezas son las mismas riquezas de la gracia, de las cuales Pablo fue hecho mayordomo para ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Esta es la misma dispensación divina, la cual es lo que nos entra en su esfera, nos entra en su realidad, y esta realidad es el amor. Este proceso de recibir la dispensación de Dios por un lado, pero por otro de entrar en ella, es la que nos lleva a ¿qué? A ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. De hecho, la expresión como nuestro Padre Celestial es perfecto nos implica indirectamente que Él es el que nos va a llevar a ser perfecto, porque Él es el que sabe hacernos perfectos. Él sabe completarnos, Él sabe madurarnos, a llevarnos a como Él es. No es algo que yo voy a hacer, es algo que Él va a hacer. ¿Cómo? Siendo fortalecidos en nuestro hombre interior por su espíritu. ¿Mediante qué? Mediante las riquezas de su gracia. El hablar del apóstol Pablo definitivamente no era hablar de hombres, era un hablar completamente celestial. Y cuando entramos al ministerio y comenzamos a mirarlo, nos damos cuenta que por más que lo hemos leído y leído y leído, cuando se abren los ojos nos damos cuenta de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Era algo que no se ve la profundidad, de tanta profundidad que tiene. El nuevo hombre, ser fortalecidos en el nuevo hombre. ¿Qué nuevo hombre? Oh, el que nació, el que el Señor hizo en la cruz y que levantó en resurrección y que surge mediante la mezcla del espíritu dador de vida con nuestro espíritu, y luego se derrama en nosotros. Y luego Efesios 3:17 dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones. Y que el primer gran paso que debe cumplirse para que nuestro hombre interior sea fortalecido por el Espíritu es que cambiemos de esfera, cambiemos de dueño y de atmósfera. Para esto, Cristo tiene que hacer su hogar en nuestra mente, voluntad y emoción, es decir, en nuestro corazón. El Señor entró en nuestro espíritu cuando fuimos regenerados, pero ahora todo nuestro ser tiene que ser ganado para que Cristo sea expresado como el nuevo hombre en nosotros. Y cuando dice por medio de la fe, la manera en que Cristo hace su hogar en nosotros, en nuestros corazones, es que Él se procesó y se nos acercó a nosotros. Entonces, ya sabemos, no tengo el tiempo para entrar en todos los versículos, pero ustedes saben, Él primero nos ama. Él nos amó primero, cuando en su elección, antes de la fundación del mundo. Luego nos predestina, luego nos llama. Y en ese llamado somos atraídos por la palabra. La palabra es el medio por el cual el Señor nos imparte su amor. Está revestida, está llena, mejor dicho, del amor de Dios. Cuando ese amor llega a nosotros por la palabra, nos trae confianza, nos trae seguridad y produce lo que llamamos fe. ¿Qué es la fe? Oh, la fe es la experiencia de una persona maravillosa que se imparte a nosotros como en la dimensión del amor y nos entra en su dimensión y crea entonces la confianza y produce el creer en nosotros. Esa fe trae, como dice ahí en Hebreos, la hipóstasis, la sustancia, es decir, nos presenta la realidad de todas las cosas, el cual por un lado es Cristo mismo como el espíritu dador de vida, y por otro, ¿sabes qué? Lo que hemos estado diciendo es
la impartición de la sustancia y esencia de Dios, que es ¿qué? Amor. Todo eso nos está empujando hacia eso. Por eso luego dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Vean lo que estaba diciendo Pablo. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Ese es el objetivo, ese es el objetivo. Nos está entrando en la esfera. Esta parte del versículo nos prepara y capacita para el objetivo principal de toda la carga de Cristo, de hacer su hogar en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, Él nos está hablando de un traslado. La pregunta es, si vamos a ser arraigados y cimentados en amor, la pregunta es, ¿dónde estábamos antes cimentados y arraigados? ¿De dónde nos trasplanta el Señor y nos entra en esta atmósfera en donde estamos arraigados y cimentados en amor? ¿Dónde estábamos antes de ser trasplantados? Es sencillo, lo que les dije, en la esfera de odio, en la esfera de tinieblas, en la esfera de muerte y la esfera de vanidad que llena el mundo. Por eso es que en Juan, primera de Juan 2:15 dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todos esos versículos que usted oye de amor, no está hablando tanto de emoción, está hablando de una dimensión en donde entramos y somos impregnados y transformados. Por eso necesitamos orar, Señor, muéstrame más. ¿Qué es este amor? Cuando dices amor, o cuando Juan dice, hey, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, está fuera de la dimensión del amor. Porque no pueden haber dos amores. Eso lo hablamos la vez pasada. No pueden haber dos amores. Entonces, necesitamos estar claros que nuestra prioridad, preeminencia, lo más preciado, tiene que ser el Señor. La nota ahí dice, amor al Padre se refiere al amor del Padre dentro de nosotros, el cual llega a ser nuestro amor hacia Él. Él nos ama, nos imparte su amor, eso produce entonces la confianza y eso produce el creer. Amarle con tal amor es amarle con el mismo amor con el cual Él nos amó a nosotros y que ahora disfrutamos. Por eso es que dice aquí en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Ahí es que estábamos arraigados y nos traslada ¿a dónde? Al reino del Hijo de su amor. Eso es ser arraigados y cimentados en amor. Nos sacó de una esfera y nos está arraigando y cimentando en esta otra esfera. Ese traslado todavía no se ha dado completamente. Todavía nos quedan raíces allá y tenemos raíces acá. Y es que mientras tengamos este cuerpo y esta carne, el enemigo tiene acceso para laborar con nosotros y crear cosas en nosotros que a veces nos nublan y nos hacen desear y sentir y querer cosas de la otra esfera. ¿Se acuerda que hablamos en el mensaje pasado? No, ahora mismo no sé en cuál, de que aunque por un lado fuimos llevados cautivos desde el Hades, por otro lado nos sentó en los lugares celestiales, todo eso pasó en la presencia de Dios, pero por otro lado se está llevando a cabo todavía. El Señor sigue bajando al Hades, sigue sacándonos del Hades y todavía estamos en el proceso de ser sentados para reinar. O sea que en Dios está completado, pero en nosotros todavía estamos en esas dos esferas. Todavía estamos siendo arraigados y cimentados en la esfera del amor como la dimensión de Dios
para ser arrancados completamente de la otra fiera. Así que este asunto de que Dios nos ama y que nosotros amamos a Dios es mucho más que una expresión de amor o de un sentimiento. Cuando decimos, Señor, yo te amo. Hey, no piense como ama a su esposa, no piense como ama a sus hijos. Hey, Señor, yo te amo es, Señor, tú eres la preeminencia, tú eres lo primero, tú eres, no hay nada en esta tierra que ocupe tu lugar. Ese es el amor que el Señor está buscando. ¿Y cómo sucede eso? No es con mi esfuerzo personal, es con el mismo amor que Él implanta en nosotros, que va aumentando nuestro creer, nuestra confianza y va aumentando la fe. Ese es el proceso de ser inmersos de la esencia misma de Dios hasta nosotros venir a ser lo que Él es. No podemos amar a los demás porque hoy después de esta noche decimos, yo voy a decir, bueno, definitivamente el hermano tal y tal y tal y tal, qué difícil son, yo evito estar con ellos, pero después de esta noche yo voy a empezar a acercarme a ellos, yo voy a hacer el esfuerzo. Es más, hasta los voy a invitar a comer a casa, a ver qué puedo yo lograr con estos hermanitos, hermanos o hermanas. Yo le digo que usted no va a poder hacer y lograr absolutamente nada. Nada va a poder lograr. La única manera es abrirnos completamente a esta dimensión de Dios en su amor para que nos inunde y vaya sacando y vaya produciendo el traslado del reino de las tinieblas que aún tenemos, porque si usted está pensando así, es que todavía hay tinieblas dentro de usted, todavía necesita el Señor trasladarlo a esta nueva experiencia. Necesitamos ser cimentados, tenemos que echar raíces en esta experiencia, en esta dimensión de amor, y automáticamente usted no tiene que hacer esfuerzo alguno, es algo que es parte de usted. Eso va a producir entonces el cambio en nosotros. Ahora, por un lado, hemos estado hablando ahora mismo de algo individual, pero esto individual está amarrado a una acción corporativa para que Dios logre su objetivo. En el 3:18, Pablo dice, seáis plenamente capaces de aprehender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. Este proceso de ser arraigados y cimentados en amor en nuestra experiencia, en nuestro vivir individual, pero por otro lado, este tiene un efecto corporativo. Aprender todas las medidas de Cristo, aprender, no aprender, sino agarrarlas, tomarlas y verlas y entenderlas. ¿Cómo es eso? La explicación está aquí en Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo es bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo. ¿Para qué? Para la edificación de sí mismo. ¿Dónde? En amor. El conocer las medidas y aprender las medidas de Cristo en el cuerpo se logra cuando cada santo funciona en armonía con su medida, pero en la dimensión de la atmósfera del amor. Aprender con todos los santos las medidas del cuerpo de Cristo se da en la función de cada miembro a su medida. Todas las funciones de todos los santos a su medida nos da la oportunidad de conocer todas las medidas del cuerpo de Cristo, las cuales son las medidas diversas de todos los santos. Pero siempre y cuando nuestra operación y servicio y en armonía se dé en la atmósfera de estar arraigados y cimentados en la atmósfera del amor. Y el 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos
hasta la medida de toda la plenitud de Dios. La conclusión final de todo este proceso es conocer el amor de Cristo. Todos estos procesos que hemos presentado nos llevan a participar del reino del Hijo de su amor, el cual es la dimensión de la esencia de Dios, el cual debemos entrar y permanecer, como nos dice en 1 de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece, ¿dónde? En amor. ¿Qué es permanecer en amor? No es que solamente a permanecer en amor, no es que usted emocionalmente esté amando a todo el mundo. No, ese no es. El que permanece en amor, permanece ¿dónde? En Dios. Es una dimensión, no es una emoción. Y Dios en él. ¿Qué es todo eso? Es ser un espíritu con el Señor. Ahí se consuma el matrimonio entre Cristo y la iglesia en esa relación de uno. Pero ya no estamos arraigados y cimentados en la esfera satánica, sino que estamos arraigados y cimentados en la esfera de Dios, que es el amor mismo. Cuando vemos aquí que dice, y el que permanece en amor, no es que tenga amor por todo el mundo, es que usted está arraigado en Dios mismo. Así que en esta esfera es que podemos ser perfectos como el Padre. Es perfecto. Y en esta esfera del amor es que somos perfeccionados. Claro está, mediante el suplir de la palabra. La letra A dice, el pueblo del reino, el auditorio que escuchaba la promulgación de la constitución del reino de los cielos por parte del Señor, son los creyentes regenerados del Nuevo Testamento, como lo indica el título Hijos de vuestro Padre en el versículo 45. Todo esto es para los hijos de Dios, los que tienen la vida divina. En el punto B dice, la exigencia de la nueva ley del reino es mucho más elevada que los requisitos de la ley de la vieja dispensación, como habíamos dicho. Esta exigencia está más elevada, solo puede ser satisfecha por la vida divina del Padre y no por la vida natural. Para eso es que fuimos trasladados de las tinieblas al reino del Hijo de su amor, y ahí estamos echando las raíces y ahí estamos siendo cimentados. Punto 2 dice, la exigencia de la nueva ley del reino es en realidad la expresión de la nueva vida, la vida divina, la cual está en el pueblo regenerado del reino. Esta exigencia abre el ser interior de las personas regeneradas, mostrándole que pueden llegar a este nivel alto y tener este vivir elevado. Esto es una esfera. No es algo que usted puede lograr en su hombre natural. Necesitamos orar, Señor. Por eso Pablo dobla las rodillas. Todos tenemos que doblar las rodillas unos por los otros, Señor. Oh, necesitamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. ¿Qué es ser fortalecidos? Es ser impregnados con esta naturaleza y esencia del amor en nosotros. El punto C dice, el hecho de que el pueblo del reino sea perfecto, como su Padre Celestial es perfecto, significa que ellos son perfectos, ¿dónde? En su amor. El amor es la naturaleza de la esencia de Dios. Oh, hemos disfrutado eso una y otra vez. Me canso de repetirlo. El ministerio tampoco lo está repitiendo en cada mensaje, porque esa es la clave, hermano. No es una emoción, es la naturaleza de la esencia de Dios. Y saben, ahí es que estamos arraigados. Ahí es que nos están sembrando. Y una vez que estamos sembrados en esa experiencia, extraemos, como dice Romanos 11, la rica savia del olivo. Nos nutre, nos llena, nos satisface, nos limpia. Es maravillosa esa experiencia. Esa es la experiencia que estamos buscando.
Quien nos perfecciona es el amor de Dios, el cual es sinónimo de aprender a vivir fuera de la esfera satánica y ser entrenados y perfeccionados en este proceso de ser inundados, saturados, suplidos por esta esencia divina en nosotros, por el Espíritu que nos fortalece. Punto 2, participar de la naturaleza divina equivale a disfrutar de lo que Dios es. Ahí está. Equivale a disfrutar de lo que Dios es. La virtud de esta naturaleza divina nos introduce ¿dónde? En la gloria de Dios. Es decir, en la plena expresión del Dios triuno. Nosotros recibimos la vida divina al creer y disfrutamos continuamente de la naturaleza divina, la cual es la sustancia de la vida divina. Cuanto más disfrutamos la naturaleza divina, más poseemos su virtud y más somos introducidos en su gloria. Y más nos convertimos en ¿qué? En amor, en la expresión de amor. No es que usted ame, es que espontáneamente usted ama. No es que usted quiera respirar, es que espontáneamente usted tiene que respirar. Bueno, cuando entramos en tal dimensión, ya usted no tiene que decir, bueno, yo amo a este hermano más que este hermanito es mejor que aquel, este me trata bien, aquel mal. Eso se va. El Señor no hace ninguna acepción de personas. ¿Por qué? Porque su esencia es amar. Pero Él ama su naturaleza, Él ama su cuerpo, Él ama su expresión. Y aquellos que están fuera de esa expresión, para eso se montó toda la operación de la gracia, desde la elección hasta la ascensión y la llenura del Espíritu, el advenimiento del Espíritu. Todo eso tiene un objetivo y es toda la operación del amor de Dios. ¿Para qué? Para sacarnos. Por eso es que la palabra eclesía significa salir fuera. ¿Salir fuera de dónde? De la atmósfera satánica, y nos entra en esta otra atmósfera. La Biblia es una sola cosa, hermano. La puedo abrir en cualquier sitio, cierro los ojos y le leo algo y hablamos de lo mismo. Una vez que vemos, entra igual todo. ¿Por qué? Porque es la visión de Dios. Es la visión de Dios. Vamos a ver un poquito más adelante. Punto 3 dice, ser perfectos significa que Dios nos es añadido. Mira qué maravilla. Ser perfecto significa que Dios nos es añadido como el elemento y factor de perfección. En términos prácticos, esto quiere decir que para nuestra vida y nuestra obra no confiamos en el poder de nuestra carne, sino en Dios, aquel que es poderoso y todo suficiente. ¿Qué es eso? Es la madurez. Es la madurez. Es la palabra que Pablo critica en Hebreos, que debiendo ser ya maestros son niños, igual con los corintios, que no puede hablarle como espirituales, sino como carnales. ¿Qué es eso? Es la falta del suplir y la infusión de esta naturaleza divina en Dios, que nos hace madurar, nos hace crecer, y a eso es lo que la Biblia llama ser perfecto. El punto E dice, antes de que Dios le diera la ley a Moisés, él pasó tiempo para infundirse en Moisés. Esa expresión es maravillosa. Siempre me impresionó cuando nos habla de que el rostro de Moisés brillaba. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El estar Moisés nada más en la presencia del Señor, aunque todavía Moisés no era regenerado, él comenzó a recibir la infusión de Dios. No quiero entrar mucho en eso. Ya lo habíamos hablado, de que en Éxodo 20 el pueblo de Israel le dijo a Moisés, después que Dios se le declara y Dios le dice que lo quiere hacer una nación santa, él le dice, y que Dios le va a hablar, y le habló. Y como les dije, los 10 mandamientos no se dieron en madera. Las primeras veces Dios se los dio en la palabra, y Dios quería seguir hablando la palabra. ¿Para qué? Para infundirse en ellos por la palabra. ¿Saben qué iban a recibir ellos? La infusión de amor de Dios. Pero ellos dijeron, Moisés, no nos hables más, Dios.
que nos va a matar. Que te habla a ti y tú nos cuentas. Oh, eso fue lo que dijeron. Hermanos, la intención de Dios consiste en infundirse en nosotros a fin de que Él tenga la manera de hacerlo todo en nosotros y por nosotros para cumplir los mandamientos que Él nos da. Y los mandamientos que Él nos da es sencillo. Que lo amemos a Él y amemos su cuerpo y su expresión. Eso es todo. Una vez que lo amamos a Él y amamos su cuerpo, ya no amamos nada más. No hay que hablar del pecado, no hay que hablar de aquello, de lo otro. No, no, no. Porque eso resuelve todas las cosas. Lo que la Biblia enfatiza es que necesitamos que Dios entre en nosotros y haga todo en nosotros y por nosotros. Esa es la gran diferencia. Y tenemos el punto 2, dice, necesitamos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto al ser perfeccionados en su amor. El que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Aquí el amor de Dios denota nuestro amor para con Dios, el cual es generado por su amor dentro de nosotros. El amor de Dios, otra vez, en su esencia interna, y la palabra del Señor nos abastece. ¡Wow! ¡Qué profundidad! La palabra del Señor nos abastece de esta esencia divina con la cual amamos a Dios y amamos a los hermanos. Eso es estar arraigados y cimentados en la esfera de Dios. Por tanto, cuando guardamos la palabra divina, el amor divino es perfeccionado mediante la vida divina, la cual es que es Dios mismo y por lo cual vivimos. Muchas cosas aquí que hemos dicho, hemos sido trasladados desde la potestad de las tinieblas, ahora necesitamos ser perfeccionados en vivir en esta nueva atmósfera. Esto es lo que decimos de ser perfeccionados en el amor por medio de la palabra. La palabra es la clave para toda la operación de Dios. Por eso en Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne, dice Juan 1:14. Y luego en 1 Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra. ¿Qué sucede con la palabra que se hizo carne y el que guarda su palabra? En verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En el disfrute de esta persona maravillosa, echamos raíces en él, venimos a ser entonces el organismo del Dios triuno mediante el suplir de esta naturaleza y de esa esencia. Guardar la palabra es estar en armonía con el Hijo, el cual es la palabra misma, pero esta palabra tiene un contenido, el cual es la naturaleza y esencia de Dios, el cual es amor. A mayor mezcla con el Hijo, el cual es la palabra, mayor contenido de la esencia de Dios, que es el amor. Este proceso nos lleva a ser transfundidos e infundidos de Dios mismo, permitiéndonos ser perfeccionados y a vivir en esta nueva esfera del amor de Dios. Esto cambia todo para nosotros. Visto de esta manera, cambia todo. Todos nuestros elementos emocionales y mentales. No. Esto es un ejercicio. Aquí el punto 2 dice, en Dios mismo, el amor de Dios es perfecto y completo en sí mismo. Sin embargo, en nosotros necesita ser perfeccionado y completado en su manifestación. Punto B. Este amor es perfeccionado y completado en su manifestación cuando lo expresamos en nuestro vivir al amarnos habitualmente unos a otros con tal amor. Por eso tenemos que volver a amarrar esto con lo que leímos anteriormente de Efesios 3:18, cuando dice que seáis plenamente capaces de aprehender con todos los santos. Esto no es que usted sale de aquí ya, no, voy a ser Madame Guyon, ya soy Watchman Nee, y estoy tocando el cielo. No, esto es con todos los santos. Nos gusten o no nos gusten. Estén más adelantados, más atrasados que yo. Sepan menos que yo. Esto es con
todos los santos que usted puede experimentar entonces las dimensiones del cuerpo de Cristo. Por eso es que otra vez, Efesios 4:16, de que en todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo. ¿Dónde? En amor. Hermano, esto está ahí todo el tiempo. Toda la función de la operación del cuerpo de Cristo se da ¿dónde? En amor. ¿Y cómo en amor? Porque es una dimensión donde todos entramos, funcionamos, nos edificamos y el Señor se infunde más. Como hemos estado diciendo, cuando hablamos del amor de Dios y del amor a todos los santos, corremos un gran peligro de marcar el principio del amor a nuestra experiencia parcializada y limitada de lo que es el amor. Aquí la palabra clave es con todos los santos. Conocer las medidas de Cristo equivale a permitir el funcionar de todos los hermanos conforme a su medida. Las medidas de todos los hermanos, los grandes, los pequeños, componen las medidas del cuerpo de Cristo. Esta relación en el cuerpo se da bajo la base única del amor. De lo contrario, no valoramos la función de cada miembro a su medida, se violenta la unidad y entonces somos cristianos, pero independientes. Y estamos fuera de la atmósfera de Dios, que es amor. Por eso dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque está fuera de la atmósfera de Dios. Así que, entonces, al vivir nosotros en el amor de Dios, los demás pueden contemplar a Dios manifestado en su esencia, que es amor. ¿Dónde vamos a vivir? En el amor, en la esfera del amor. Es diferente a decir, que yo amo. No, yo estoy siendo infundido por el amor. Más abajo, el punto 1 dice, aquí el perfecto amor es el amor que ha sido perfeccionado en nosotros. Cuando amamos a los hermanos, amamos a los demás, con el amor de Dios, tal amor echa fuera el temor y no teme ser castigado por el Señor cuando Él regrese. Eso lo hablamos la vez pasada. En donde una vez que, por eso es que Pablo habla de que este es el camino más excelente, ahí en 1 Corintios 12, este es el camino más excelente. ¿Por qué? Porque una vez que tú entras en este amor y te conecta a este suplir de vida, entonces eso te capacita y te prepara para la venida del Señor sin temor ninguno. En el punto 3 dice, en 1 Juan 4, 12 y 17, se nos habla de que el amor de Dios necesita ser perfeccionado en nosotros. Y el versículo 18 habla de que nosotros necesitamos ser perfeccionados en amor. Esto indica que nosotros y el amor divino estamos mezclados. Cuando el amor es perfeccionado en nosotros, somos perfeccionados en el amor, llegamos a ser el amor y el amor llega a ser nosotros. ¡Qué maravilla! Eso es todo lo que hemos estado trayendo. Esa es la esencia de este mensaje. Nosotros llegamos a ser el amor y el amor llega a ser nosotros. Cuando habla la Biblia de que tiene que amar, no es que eso esfuerzo de amar, es que el ser perfeccionado en el amor es que llegamos a ser el amor y el amor llega a ser nosotros. ¿Cómo es eso? Por la infusión de vida que entra en nosotros. Y poco a poco la esencia de Dios nos va inundando. Dice, mediante la impartición de Dios en nuestro ser, llegamos a ser amor en el sentido de que somos constituidos de Dios mismo como amor. Ahí está. Eso es toda la clave, eso es todo el centro de este mensaje. Si no agarramos los puntos grandes, nos quedamos en las ramas, hablando del bello amor de Dios y lo maravilloso de Dios y las cosas buenas que hizo Dios por mí. Hermano, pero ahí está el centro de este mensaje. No lo podemos dejar pasar. Punto número Romano 3, la perfección cristiana genuina que se enseña en el Nuevo Testamento es según la economía testamentaria de Dios. Esta es la perfección que estamos hablando, la infusión de Dios en nosotros
para que el amor de Dios entre en nosotros y nosotros vengamos a ser amor. Es decir, de la misma esencia y naturaleza de Dios. De que Dios quiso hacerse hombre para que muchos hombres lleguen a ser los Dios hombres a fin de producir el cuerpo de Cristo, con miras a llevar la nueva Jerusalén a su consumación como la máxima meta de Dios. La nueva Jerusalén es la expresión corporativa de esta vida de amor, de esta unidad del cuerpo de Cristo. Cristo como la cabeza y todo su cuerpo conectado con todas sus coyunturas con un solo suplir de vida. Al principio del mensaje dijimos que de la misma manera, de los mensajes, ya el mensaje 1 o 2, que de la misma manera nuestra sangre circula en nuestro cuerpo, el amor es lo que circula en Dios y es lo que Dios desea infundirnos a nosotros. Tal perfección cristiana es el resultado de la impartición del Dios triuno procesado y consumado en los creyentes. Esta impartición se realiza por medio de Dios el Padre como la fuente del origen. Número 2, el Hijo como el elemento y el Espíritu como la comunión. La comunión sencillamente es la participación del Padre en el Hijo, infundiéndose a nosotros como vida y con todo lo que Él es. Usted pierde la comunión cuando separa el suplir. Y separa el suplir con muchas cosas negativas. No tengo tiempo de entrar, pero necesitamos mantener la comunión porque eso es lo que nos mantiene en la esfera de Dios, que es la esfera del amor. El capítulo 13, de 2 Corintios, fue escrito para alentar a los creyentes a ser perfeccionados al experimentar a Cristo como vida y al disfrutar al Dios triuno procesado y consumado en el amor del Padre, junto con la gracia de Cristo como la expresión del amor del Padre y por medio de la comunión del Espíritu que imparte en los creyentes el amor del Padre en la gracia de Cristo. No, ese es todo el proceso que hemos estado hablando hasta ahora. Todo el proceso que hemos estado hablando hasta ahora. En el punto D1, ya al final, nosotros los creyentes recibimos la vida divina con la naturaleza divina, la cual es Dios mismo para que lo disfrutemos. Cuando disfrutamos al máximo esta naturaleza divina, la consumación de ello será ¿qué? El amor. Entonces llegamos a ser ¿qué? Seres de amor. Es lo que estamos diciendo, es la infusión, es esta esfera en la cual absorbemos y nos transforma para ser seres de amor. No podemos ser otra cosa. No podemos ser otra cosa. El amor divino nos santifica, nos separa y nos satura para ser de nosotros un pueblo plenamente santo, completamente de oro. Y aquí empieza a hablar del candelero que tipifica las iglesias. Llegamos a hacer piezas de oro para ser unidas, para ser un candelero de oro, como habla en Apocalipsis 1:12, que lleva el testimonio de Jesús de oro y que tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén, una ciudad de oro puro para el cumplimiento de la economía de Dios. Así que nuestra enseñanza, último punto, y pastoreo de los santos en la vida de iglesia debería estar en conformidad con la economía de Dios a fin de llevar a cabo la Nueva Jerusalén. Esta economía, que es la mayordomía del apóstol, es suministrar la riqueza de la gracia, que no es otra cosa que Dios mismo infundido en nosotros para alcanzarnos, limpiarnos, transformarnos y eventualmente saturarnos de lo que Él es para que llegamos a ser seres amor. Que no podamos ser otra cosa, igual que Dios no puede ser otra cosa. Y que damos gracias a Dios que Él nos está sacando de la otra atmósfera donde estábamos sembrados, que era la atmósfera de Satanás, que nos tenía engañados y con las emociones torcidas
y con los amores falsos que no tenían ningún valor. Pero ahora estamos en la realidad de esta atmósfera maravillosa que es Dios mismo infundiéndose en nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta palabra maravillosa. Sigue operando en nosotros, sigue trabajando en nosotros. Culmina la hora que comenzaste. Culmínala, termínala. Anhelamos ser despojados y entrar finalmente a esta atmósfera maravillosa, la cual tienes preparada para nosotros y la cual estamos recibiendo con el anticipo del Espíritu. Gracias, Señor. Amén.